Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1. Mi nombre es Frank Noa. Milagritos Higinio, Liz Carreón, Claudia Villacorta. Moisés Gamarra. Bueno, en esta oportunidad nos toca el análisis de todas las lecturas aprendidas en el curso de Realidad Nacional. Nos ha tocado analizar 3 películas. Una de ellas es La ciudad y los perros, la otra es Magallanes y la tercera es En la boca del lobo. Bueno, yo por mi parte les voy a dar una pequeña reseña de la película La ciudad y los perros. Es una película basada en la novela de Mario Vargas Llosa. Trata acerca de la historia de unos jóvenes en el colegio militar de Lima. Tranquilamente podemos observar la lectura de Martín Santos en el tema de la transgresión, en el tema también de la violación de la anonimidad, y también el tema de la cita de Roberto da Mata, en la que dice que las reglas son iguales para todos, en las cuales vemos que se viola porque los alumnos de quinto año abusan de los alumnos de primer año con el tema del bautizo de iniciación, por así decirlo, donde se ve que maltratan a los alumnos, los llaman perros, los golpean, les ponen la cabeza en las letrinas, los pintan, se burlan de ellos, los montan como si fueran caballos, los hacen pelear, así como si simularan perros. Pero hay uno de ellos que sí se subleva, que es el jaguar, es quien los enfrenta y logra derrotarlos, ¿no? Y entonces toda la cuadra lo ve con admiración y se ve un nuevo líder. Entonces también podemos ver ahí el tema de la diversidad genética, citando a Carlos Iván de Gregory. También hay una diversidad cultural, pero por el tema de que se ve gente de rasgos andinos, como el Cava, el que le dicen serrano. También se ve gente de ascendencia selvática, como el Boa. También se ve el tema del criollo, como es el jaguar, y también el poeta. Y también se ve el tema del resto de todo, bueno, del grupo en sí, ¿no? Que hay un mestizaje muy variado, una diversidad genética muy amplia. Y también se ve también el tema de la diversidad cultural, ¿no? Hay una jerarquización por parte de la vida militar, donde están pues el coronel, el mayor y el teniente, el sargento, que son de la plana mayor, que se ve cómo dominan a todos los cadetes, ¿no? Bajo su ley, su mando, sus normas. También haciendo parte de un abuso de autoridad, ¿no? Con el tema de los castigos, las golpizas que les dan por cometer ciertas infracciones, ¿no? Digamos así. Todo trata con respecto del robo de un examen por parte de un grupo formado por el Jaguar, que lo conforma él, el Rulos, lo conforma el Boa y también Cava, ¿no? El Serrano, quien es el que roba en sí el examen, y se desenlaza pues una trama muy interesante, ¿no? Quien es el esclavo, un muchacho de contextura delgada, débil, quien es tranquilo, por así decirlo, y no genera mayor problema, y dado eso, pues abusan de él, ¿no? Lo marginan, lo golpean, lo discriminan, no lo ven como un igual, aunque según Martín Santos todos somos pues iguales ante la ley, ¿no? Por un principio de anonimidad. Entonces vemos todo este tipo de actos que se generan y se desencadenan. Quien es el esclavo en ese sí, que sufre un accidente en el momento de hacer una práctica de tiro, y bueno, y no se sabe en realidad si fue un asesinato o fue un error que él cometió, pero la trama de la película apunta a ese misterio, ¿no? Pero se ve claramente cómo las autoridades pues máximas de la plana de colegio dan por sentado de que han hecho uso de su poder para poder esconder la realidad del caso, porque aíslan al herido. Unos días antes de su fallecimiento lo aíslan, no dejan que lo vean ni sus padres, ni mucho menos familiares, ni amigos, y después cuando fallece hacen una serie de documentación para poder tratar de desligar cualquier responsabilidad ante ellos, ¿no? Y ante el plantel. Entonces se ve ahí tranquilamente un abuso de poder, como se dice, un claroscuro jurídico, ¿no? Donde todos ellos apelan a su autoridad para poder aplicar las leyes según les parece y no conforme debería de ser. Bueno,
Es una pequeña breve historia de La ciudad y los perros. Mi compañerita Milagros va a contarles acerca de la película. Magallanes, ¿no? Esta película se desarrolla en la época del terrorismo, ¿no? Donde los militares incursionaban en los pueblos, ahí pues se agarraban mataban a la gente, a las personas, a las mujeres, violaban a las mujeres, incluso secuestraban a las niñas, que en este caso sucedió en esta película una niña de 13 años que se la llevan al cuartel y se la entregan a su coronel, ¿no? Ellos, después que han hecho, se la llevan al cuartel y se la dan al coronel. El coronel, en vez de agarrar y decir, pues como toda persona, que se la lleven, ¿no? Se queda con ella, con esta niña, y abusa de ella durante un año. Tanto así que esta niña quería irse, escaparse, y los demás militares siempre le prometían que si estaban con ellos, podían dejarla en libertad. Y así sucede. En este caso Magallanes se sentía culpable que él había propiciado este secuestro, se acuesta con la niña y la viola, ¿no? Y en esto estamos en el tema de Martín Santos, que es acá transgresión, la jerarquización, donde siempre en la vida militar pues van de mando en mando, ¿no? El coronel es el que tiene mayor autoridad, y el abuso que se da en estos pueblos por el tema de la cultura, de la gente provinciana, de la gente con menores recursos, el abuso que se da. Violan los derechos humanos de las personas, abusan del poder que tienen, como en el caso de esta chica, ¿no? Y quien ayuda a escapar de cierta forma es Magallanes, pero también abusa de ella. Entonces pasan como 20 años aproximadamente, esta mujer escapa, viene acá a Lima, se ubica en Villa El Salvador, un distrito emergente. Ella también pone una peluquería para empezar su vida y seguir. Y se encuentra de casualidad con Magallanes, un taxista, y él la recuerda a Celina, el nombre de esta muchacha, ya siendo una madre soltera, con un hijo que tiene algunos problemas de salud, es un niño especial, pero aún así como que ella busca salir adelante, olvidar el pasado más que todo, ¿no? Y quien ayuda como para hacer mea culpa, resarcir todas las injusticias que había abusado de ella, él y su coronel y su capitán, ¿no? El militar de alto rango. Busca la forma de ayudarla porque tenía muchos problemas de dinero, debía a todo el mundo, y en su afán de querer salir adelante busca como que a un usurero, ¿no? Ahí se ve también el claroscuro de, como dice la lectura. Entonces también vemos la parte de que este tipo empieza a buscar como que soluciones, como que sabía que él estaba en problemas, y de alguna forma digo, ya, entonces le ayudo a esta mujer porque en algún momento yo abusé de ella. Entonces empieza a buscar la forma, y como que tenía una foto de ella y el militar. Entonces él dice, y se le ocurre porque también tenía un compañero que estaba en este mismo campamento, ¿no? Y planean como que una estafa a este militar, porque su hijo era político y dijo, le fregamos la vida política y nos va a dar como que extorsionarlo de cierta forma. Y eso es lo que hacen, le mandan la foto, pero no contaban con la astucia de este político, de este hijo del militar, y utiliza a Magallanes, y Magallanes es el que estaba haciendo la estafa para la entrega del dinero, y al final salen como que todos envueltos, y se llega a saber de que
de este problema, ¿no? Que ellos eran los estafadores, al final se van a un juicio y ahí es donde Celina empieza a decir, ¿no? Habla en su propio idioma, que es el quechua, como que a protestar porque le decían, ya no vamos a decir nada, quédate con el dinero. Pero no era la forma eso, y de alguna forma ella como que se siente ya liberada y se resigna a esta violencia que sufrió, ¿no? Porque lo que ella quería era olvidar el pasado, dejar todo atrás y como que perdonar eso, ¿no? Como que ya no hacer más nada y dejarlo ahí. Entonces ahí también vemos cómo nosotros normalizamos y estandarizamos, o sea, todos nuestros derechos humanos, la violencia que sufrimos, que sufrió esta chica en esa época, ¿no? Trata de dejarla ahí nomás, ya no protestar, de que no se dé más a la luz. Exacto. Callar. Bien. Eso me nos trata, ¿no? Bueno, en La Boca del Lobo nos cuenta un poco en la época del terrorismo que sucedió en los años 80 hasta el 83, que fue el auge en Ayacucho, ¿no? En un pueblito llamado Chuspi, y que la película se estrenó en el 88 y ahí nos habla mucho de esto, que los militares llegaron a proteger prácticamente el pueblo, pero hicieron todo lo contrario, llegaron sin planificar o sin saber qué es lo que se va a hacer, sin proyectos, sin definir nada, no tenían muchos militares, llegaron unos cuantos, no estaban preparados prácticamente como para luchar con Sendero Luminoso, ¿no? Como se dice. Llegaron entonces al pueblo, pero de alguna otra forma, en vez de protegerlos, abusaron de poder, ¿no? Abusaron de su poder con el pueblo, con la gente. Incluso había una señorita que atendía en la bodega. Los militares entraron a empujones, la violaron. En una parte más de la historia que nos cuenta es que a un grupo de pobladores, ellos estaban haciendo una fiesta, celebrando un matrimonio de su hija, pero estos militares querían participar de ella, ya que estos no se dejaron o no dejaron ingresar a ellos porque era el tema como privado, ¿no? Pero ellos, los militares, querían participar porque había comida. Ya, entonces ingresaron a empujones diciendo que ellos estaban haciendo vivas contra Sendero, pero ellos les decían, ¿no? No, nosotros no estamos haciendo vivas, solo celebramos. Él les explicaban, les rogaban, pero ellos no entendían, ¿no? Y sucedió que uno de los campesinos le tiró una piedra y ellos se asustaron y fueron corriendo al capitán Roca, que estaba a mando de ellos, y le dijeron, ¿no? Con mentiras, le dijeron que estaban haciendo vivas a Sendero Luminoso y que no era posible. Entonces este teniente Roca, asume su poder o abusa de su poder, va a este grupo de pobladores y los secuestra prácticamente, porque le estuvieron toda la noche en la cárcel o en la bodega, como se les dice, y al día siguiente le hacen caminar por largas horas, les lleva a una quebrada y les dispara a todos, ¿no? Sin importar que hay niños, hay ancianos, hay señoras, y que él sabía muy bien que ellos no eran culpables, pero por tapar quizás a alguien, a uno de sus integrantes, tuvo que cometer esta salvajada, ¿no? Y hace tanto abuso de poder en esa época que hasta ahora se sigue cometiendo. Claro, como mencionas, la idea de esas fuerzas armadas era establecer la paz en esa zona de Chuspi, en Ayacucho. Se veía claramente ahí el tema de discriminación. Abusaban de las mujeres, como mencionaban, las veían como un objeto sexual, abusaban, realizaban informalidad. Es donde ahí se ve un claroscuro, ya que no estaba la igualdad entre toda la población y las fuerzas armadas, ya que estaba determinada por la ley, que bueno, todos somos iguales, ¿no? ¿Qué más? La rebeldía del pueblo también al momento de que las fuerzas armadas vienen a hacer lo que les da la gana en esa zona del pueblo de Chuspi. Bueno, dada la reseña de las películas que hemos visto, vamos a ver que se tratan, en qué compenetran estas tres películas, en qué coinciden, básicamente en el Perú de los 80, ¿no?
en el Perú de Sendero Luminoso y también en los militares, ¿no? ¿Cuál es su forma de ver las cosas, en su forma de conducirse frente a esta situación, ¿no? Como las películas que narran mis compañeros entre Magallanes y La Boca del Lobo, bueno, se puede apreciar claramente que los militares transgreden todo tipo de derechos humanos, ¿no? Con respecto a estos campesinos, ¿no? Bueno, entonces como seguíamos viendo pues el tema de la transgresión de los derechos humanos por parte de los militares, ¿no? Y también por parte de los terroristas. La gente de los pueblos altoandinos, de ayacuchanos especialmente, donde se movía toda la cúpula del Sendero Luminoso, pues se veía afectado, ¿no? Al sendero atacar una población. Estos pobladores buscaban refugio en los militares en busca de justicia o de protección, y estos, en vez de brindarles tal, abusaban de su poder, los discriminaban, los maltrataban, no respetaban sus derechos humanos. No había trato igualitario. No había trato igualitario para ninguno de ellos, como se ve pues ahí. Martín Santos dice al principio de la Navidad, ¿no? Que todos somos como dos gotas de agua ante la ley, pero no se cumplía. También se puede ver claramente pues que Sendero Luminoso llega al pueblo nuevamente y acusa a los pobladores de estar con los militares, y también los mata, pues, ¿no? Los mata, transgrede sus principios, sus derechos humanos. Entonces estos campesinos pues o pobladores altoandinos no saben con quién estar. Claro, al final no... Ni con los militares, ni con los terroristas. Con ninguno de los dos estaban listos. Ese era un Perú de los 80, es un Perú del terrorismo. Y también, bueno, en una de las películas se ve cómo es la capacitación, o sea, cómo comienza el tema de la formación de un militar, pues en el colegio militar, tipo así los perros, ¿no? Que ellos mismos comienzan transgrediéndose entre ellos, alumnos de quinto año con alumnos de primer año. Si comienzan así la educación de un militar para poder afrontar más adelante, ¿qué se espera? Pues, ¿no? ¿Qué pueden esperar de ellos? Que se crea ya en la educación, ¿no? Y que lo normalizan, ¿no? Que ellos dicen ya, el último año es el que tiene el poder sobre los que van siguiendo. Y ya está algo normalizado, que ya lo ven algo normal. El abuso se ve como algo normal. Como algo normal. Por eso es que cuando ellos salen afuera, en estas películas que hemos podido comentar, lo ven algo normal, ¿no? Abusar de la mujer campesina, de la época del más terrorismo, débil, ¿no? aprovechando su situación de militar, la situación del cargo que tenía, y cuando no debe ser así. Pero sin ir muy lejos, aún vivimos esto y hemos podido observar eso cuando estos militares fueron a entrenar a la Costa Verde. Ahora último pasó eso y habían 3 muertos. ¿Pero en qué quedó eso? En nada. Sí, pues porque al inicio dijeron, el mismo ministro salió a decir que se estaban tomando un selfie en la orillita del río y vino una ola y no, pues. Pero no es así, ahí se dan cuenta cómo es la manera como ellos tratan a las personas, como si fueran animales. Ni siquiera a un animal se le trata así. No, lo que pasa es que ahí, lo que pasa, como digo, difiere un poquito, porque ellos como ellos están jerarquizados, entonces el soldado tiene que obedecerle a su rango mayor, y si le dicen tienes que entrar, y si la persona que los manda no mide el peligro, ellos lo tienen que hacer, y ellos siempre van a obedecer esas órdenes. Entonces, y no debería ser, porque la persona que da la orden, que es la cabeza, es la que tiene que analizar en el terreno que está mandando a su gente, pero no lo hacen. Sí, ahí se ve el claroscuro, ¿no? Interior de parte de los militares, que la gente de alto rango, de alto poder, busca deslindar responsabilidades, echando la culpa al de menor jerarquía, ¿no? Aprovechando y apelando su autoridad. Y aprovechando las normas y las leyes para jugarlas a su favor, ¿no? Y que de abajo, como se dice, paga el pato, pues, o resolver como negligencia, ¿no? También tenemos la discriminación, ¿no? En el caso de Magallanes, de la película, y que sucede también en las otras películas, ¿no? Que abusan de la comunidad campesina, que la comunidad campesina, y hasta ahorita mismo que vemos que no por su raza te discriminan, te pasan el escáner social según Martín Santos, y según cómo eres te tratan, pero no debería de ser así. Todos tenemos que ser como 2 gotitas de agua. Bueno, en este caso estamos viendo que ya la discriminación en las 3 películas se toma como algo normal ya en el pasar del tiempo.
como dice, los soldados ya lo toman como algo normal, que es parte de la educación y salen con ese chip ya en la cabeza. Entonces estamos hablando de la jerarquización, en este caso, del poder que tiene el cargo más alto, claro, contra el poder de los que recién ingresan a la escuela, ¿no? A la escuela, en este caso, la película de Ciudad de los Perros. Y no solamente en eso, sino también vemos en el caso de Magallanes y como dice en La Boca del Lobo, ¿no? Que todos empiezan a tratar y abusan de la autoridad que ellos tienen y sienten que tienen poder sobre el resto. Sin embargo, en estas comunidades, porque en los dos casos creo que se desarrolló en Ayacucho, donde el terrorismo fue muy fuerte, entonces aparte de eso era el abuso hacia los mismos pobladores, como ellos mencionaban, ¿no? Estaba dividido la ciudad porque no sabían si ir con los terroristas o ir con los militares. Entonces era como que, ¿qué hago? No saben qué hacer y siguen nada más y se dejan aplastar los derechos de estas personas, ¿no? Y bueno, haciendo la ayuda de abogado del diablo, puedo decir y entrar, los militares actuaron de esa manera, ¿por qué? Porque también hay que ponernos a pensar de que Sendero Luminoso estaba disfrazado y camuflado dentro de las aldeas, claro, dentro de los pobladores. Eso está bien. Entonces pero también no. estaban luchando una guerra sin rostro, o sea, no sabían quién era el enemigo. Sí, pero entonces, no vas a abusar de una exacto, mujer. no se podría transgredir las normas, las leyes, está bien, por un lado, pero en un estado de guerra, que no sabes quién es tu enemigo, tú le das la espalda y te clava la puñalada o te tira el disparo y ya fuiste. Entonces tuvieron que de una u otra manera, claro que no está, digamos, no se disculpa los actos que tuvieron, Claro, no es como que el fin justifica claro, los medios, ¿no? pero No se trata de eso. al final actuaron, como le vuelvo a decir, de una manera acorde a como fueron entrenados y de acuerdo a órdenes de superiores. Pero de alguna otra forma abusaron, o sea, el poder que ellos tuvieron para manejar ciertas situaciones a su favor. Claro, lo que pasa es que abusaron, pero de todas maneras tanto el terrorismo abusó de los campesinos como los militares, porque si el fin era eso, no tenían por qué abusar de las mujeres. Es algo contradictorio, ¿no? Porque Sí. tanto el Estado y los de Sendero, el terrorismo, Abusaban del pueblo. Yo creo que del Sendero pueblo. buscaba, De la sociedad. Claro, un buscaba- representante de la sociedad que viene, ¿no? Con los de Sendero en la rebelión, ¿no? Abusaban de los dos. Bueno, ese ha sido un pequeño análisis acerca de la sociedad de los 80s. Hemos visto que han habido sí grandes avances con respecto a eso, gracias a las políticas que se han tomado y a los, digamos, casos extremos en que actuaron los militares y todo lo demás, y al tema del trabajo del Estado se ha disminuido, digamos, casi erradicado el terrorismo, aunque quedan pequeñas cúpulas, ¿no? Ahí sí discrepo porque más bien está avivando porque hay muchos terroristas que están saliendo y más bien ahorita el Estado, el gobierno tiene que hacer nuevas políticas porque se están juntando. Claro. Entonces, y si no hacen las nuevas políticas vamos a llegar a una época de los 80 y el quizá peor. narcotráfico también Claro, ahí o aporta. como les digo, ¿no? para eso. Ahora, pero sacando pues una plantilla de los 80 con la época actual, claro que no estás, tú lo que estás haciendo es visionando un futuro, ¿no? Pero también el tema de la globalización, vamos a poner acá la globalización también, que te permite estar enterado de todo. Hoy es de fácil acceso, enviar una noticia, un WhatsApp o una llamada o una noticia, una alerta de que algo está sucediendo en un lugar y se sabe en tiempo real acá. Lo que estamos viendo en San Marcos, la apología que se está haciendo. En ese entonces pues no había ese tipo de tecnología. Entonces de repente tal vez sea un poquito más complicado que se pueda expandir Sendero nuevamente de esa manera y los pobladores pues se puedan asentar o agachar la cabeza sin antes protestar o siquiera comunicarse, ¿no? Se está viendo que sí se ha avanzado bastante en ese tema de discriminación, en el tema del abuso de las autoridades, de esa naturaleza, ¿no? De esa humanidad, pero creo que también falta mucho más por hacer, pues, ¿no? Definitivamente. Esa es mi opinión, chicos. No sé ustedes qué No, última opinión para terminar. Para terminar, nos queda mucho por hacer, trabajar en el tema de discriminación y sobre todo comenzando por nosotros mismos a no discriminar porque inconscientemente lo hacemos. Entonces, comencemos a cambiar, que todo, como dice Martín Santos, todos nos tratemos como seres anónimos, como dos gotitas de agua.
No porque sea blanquito, o porque sea mi jefe, o porque sea mi gerente, tengo que tratarlo de igual No a la al jerarquización, pues. No porque sea sociólogo. Claro, exacto. Definitivamente tenemos que tratarnos por igual. Sociólogos y apoyar todo lo que el profesor dice. Sí, así es, así es. Por eso discrepamos. Ahora tenemos las herramientas para poder discutir con el estimado profesor Rubén. Definitivamente sí, profesor. Usted nos ha cambiado mucho, así que aténgase a las consecuencias. Por supuesto, no será tan fácil ahora debatir con nosotros. Buenas Bueno, noches. buenas noches, muchísimas gracias. Hasta luego. Gusto.